¿Te has despertado alguna vez en mitad de la noche con la certeza silenciosa de que algo que debería estar ahí ya no existe? No me refiero a las llaves o a la cartera, sino a algo mucho más íntimo, algo cosido a tu propia carne, como un recuerdo. Ese vacío que te asalta antes de que el sol decida aparecer, cuando la conciencia aún está pegada a los sueños, y de pronto te das cuenta de que hay un hueco en tu línea de tiempo, un fragmento de vida que se ha desvanecido sin dejar rastro, como si alguien lo hubiera borrado con una goma de borrar caliente y humeante. Si has experimentado ese escalofrío, si has dudado de la solidez de tu propia memoria, entonces, y solo entonces, puedes empezar a entender la historia de Elías y la curandera de Michoacán. Tienes que situarte, obligarte a sentir el polvo y el calor espeso de ese año. Era 1942. El mundo ardía, sí, pero en las barrancas profundas de la Tierra Caliente, en Michoacán, el único fuego que importaba era el de la fiebre. La vida se movía despacio, con la cadencia de la miseria y la esperanza puesta en Dios o, más frecuentemente, en la tierra. La medicina moderna era un lujo que pocos podían pagar y que, para ser honestos, pocas veces funcionaba mejor que las infusiones de hierbas que las abuelas preparaban en tinas de barro. Elías era un hombre joven, no más de 30 años, de manos recias por el trabajo en el campo, pero de ojos cansados. Había un peso inconfundible sobre su espalda, uno que la tierra no le había impuesto. La enfermedad de su esposa, Clara, era una afección lenta y maligna que los médicos de Pátzcuaro habían diagnosticado con nombres rimbombantes y sin soluciones claras. Se consumía poco a poco, con fiebres que la hacían delirar por las noches y que la dejaban exhausta, pálida como la cera, durante el día. Elías lo había intentado todo. Había vendido la mula, había empeñado las pocas joyas que Clara poseía y había rezado a cada santo cuyo nombre conocía. Pero la enfermedad no retrocedía. Clara seguía mirando el techo con esa tristeza profunda que solo tienen los que saben que se están despidiendo. La desesperación, cuando es tan densa y prolongada, tiene la curiosa cualidad de hacer que uno considere lo imposible. Te empuja hacia los bordes, hacia las sombras que siempre te dijeron que no debías cruzar. Y en Michoacán, en esa época, cruzar la sombra significaba una sola cosa: buscar a Doña Remedios. Doña Remedios no era una curandera común. No pedía un par de gallinas o una ofrenda de maíz por sus servicios. Su nombre se susurraba con una mezcla de pavor y respeto. Decían que ella vivía al margen de Dios y del diablo, en un lugar tan aislado que el camino hasta su choza era en sí mismo una penitencia. Se decía que tenía el poder de desatar nudos del alma, de revertir maleficios y, lo más importante para Elías, de sacar la enfermedad del cuerpo de un moribundo. Pero, y aquí empieza la parte que tienes que escuchar con atención, la gente también decía que el precio que cobraba Doña Remedios era más alto que cualquier fortuna. Escucha, si estás solo en este momento, si tienes las luces apagadas y la casa cruje a tus espaldas, este es el momento de considerar si realmente quieres seguir escuchando. Porque esta historia no tiene un final feliz ni una explicación racional. Es el tipo de verdad que te deja sintiéndote un poco menos seguro de quién eres. Si sientes la necesidad de saber qué sucede, quédate hasta el final, pero mantén este pacto silencioso conmigo. Si al terminar de escuchar sientes que te falta algo, no lo digas en voz alta, simplemente quédate en silencio y piensa en Elías. Si te atreves a seguir, y si crees que estas historias deben ser contadas, quizás debas compartir este relato con alguien que sepas que necesita una advertencia. Elías partió un martes, antes del amanecer. Dejó a Clara al cuidado de su anciana madre y se echó al camino con un par de tortillas secas y una cantimplora casi vacía. El destino era un pueblo casi fantasma, llamado Las Juntas, o al menos lo que quedaba de él,
un sitio donde las piedras recordaban más que la gente. Tuvo que caminar durante 2 días. Los primeros kilómetros fueron duros, pero la desesperación actuaba como una especie de anestesia. Lo guiaba la imagen de Clara, fría y desvaneciéndose. Al llegar a las juntas, el silencio era tan espeso que dolía. Era un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de abandono. Había 3 casas en pie y una iglesia de adobe derruida. Preguntó por doña Remedios, y los pocos habitantes que quedaban, viejos con miradas opacas, simplemente señalaron hacia el cerro más alto, donde solo crecía el mezquite seco y espinoso. La choza de doña Remedios no estaba en la cima del cerro, sino encajada en un pequeño repliegue rocoso, oculta, como un ojo que observa sin ser visto. Era de piedra gris y un olor a humo, a hierbas fuertes y a algo indefinible. Quizás sudor viejo, quizás tierra removida, flotaba en el aire estancado. Elías se detuvo frente a la puerta de madera astillada. Iba preparado para negociar, con algunas monedas de plata escondidas en la pretina del pantalón, un remanente del dinero del ganado que había jurado no tocar. Respiró hondo. Un aire que le supo a ceniza y humedad, y llamó con los nudillos. La voz que respondió desde el interior no era la de una anciana, ni la de un demonio, sino una voz ronca, neutra, como si la hubieran sacado de un pozo seco. «Pasa, Elías. Llevo esperándote desde que decidiste que tu esposa valía más que tu orgullo». Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ella sabía su nombre. Ella sabía de su conflicto interno. Empujó la puerta. El interior era oscuro, a pesar de la pequeña ventana alta. Las paredes estaban cubiertas de ristras de hierbas secas que colgaban como cortinas marrones y telarañas. El centro del cuarto lo ocupaba un brasero bajo que desprendía un humo denso y aromático. Doña Remedios estaba sentada sobre un petate en el suelo de tierra. Era una mujer pequeña, envuelta en un rebozo oscuro que le cubría casi toda la cara, dejando ver solo una piel arrugada como pergamino antiguo y unos ojos que Elías juraría que eran de un color amarillo enfermizo, como la bilis. No había ternura en esa mirada, ni maldad explícita, sino una inmensa y antigua indiferencia, la de alguien que ha visto pasar demasiadas vidas y demasiadas desgracias. «Sé por qué vienes», dijo ella, su voz raspando el aire. «Vienes por la fiebre de Clara. Los médicos de la ciudad son inútiles, y Dios está demasiado ocupado con la guerra para mirar hasta acá». «Doña Remedios», empezó Elías con la voz temblándole. «Necesito que la cure. Haré lo que sea. Le pagaré lo que pida». Sacó las pocas monedas de plata de su pantalón y las dejó sobre un tronco pulido que servía de mesa. El tintineo del metal resonó fuerte en el silencio sofocante. Doña Remedios ni siquiera miró el dinero. Ladeó ligeramente la cabeza, y Elías sintió que ella lo estaba viendo no solo a él, sino a través de él, a sus miedos, a sus arrepentimientos, a cada pequeño secreto que guardaba en su alma. «Guarda tu plata, hijo. El dinero es algo que recuperas, algo que vuelves a ganar. A mí no me interesa la moneda que cambia de mano, sino aquella que no tiene sustituto». Ella hizo una pausa, y el humo del brasero pareció ondular y tomar formas ambiguas, como si estuviera a punto de volverse sólido. «Yo cobro con lo que realmente vale la pena para un hombre. Cobro con tiempo». Elías la miró, en confuso. «¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo de vida quiere? Yo lo daré, lo juro, lo que sea». Doña Remedios sonrió. Fue una sonrisa seca, que no involucró sus ojos amarillos. «No quiero los años que te quedan, Elías. Esos son demasiado inciertos y, francamente, a mí me importan poco. Quiero el tiempo que ya pasó, el tiempo que te construyó. Cobro con recuerdos». La palabra cayó en el aire como una piedra en un estanque oscuro. Elías sintió un frío profundo en el pecho. ¿Recuerdos? ¿Qué significaba eso? No entiendo. ¿Cómo se paga con un recuerdo? Ella levantó una mano huesuda.
deteniendo cualquier otra pregunta. Los recuerdos son piezas, piezas que forman el cimiento de quién eres, tus alegrías más profundas, tus primeros amores, el rostro de tu padre cuando te enseñó a montar a caballo. Son la tinta con la que está escrito tu pasado. Yo tomo esa tinta. Cuando la enfermedad de Clara se vaya, la deuda quedará saldada. Pero tú, Elías, ya no serás exactamente tú. Serás una versión corregida, con páginas arrancadas de tu propio libro. Elías intentó racionalizarlo. Un recuerdo era solo una imagen mental. Si pudiera salvar a Clara, ¿qué importaba perder el recuerdo de un día cualquiera? ¿Un recuerdo de qué clase? Puedo darle el recuerdo de cuando mi vecino me engañó en la venta de una vaca, o el dolor de alguna caída de niño. Tonterías, doña Remedios. Ella negó con la cabeza lenta y deliberadamente. No se trata de elegir una foto fea, muchacho. Se trata de darme una pieza fundamental, una que sienta la balanza. Piensa. Para sanar una enfermedad tan avanzada se requiere un recuerdo igualmente importante. Yo no puedo sanar la vida con la miseria, necesito la grandeza. Y entonces ella reveló lo que quería. No fue una petición, sino una orden. Para que Clara sane, debo tomar el recuerdo de la primera vez que la viste. Elías se quedó inmóvil, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en las costillas con la fuerza de un martillo. La primera vez que vio a Clara, no era solo una imagen, era el momento en que su vida cambió, el instante de la revelación de la belleza, la chispa inicial que había encendido su matrimonio, sus hijos, toda su existencia. Perder eso era perder el origen de su amor, el punto cero de su felicidad. Si la perdía, Clara seguiría estando ahí, viva, pero él ya no sabría por qué la amaba, ni recordaría cuándo empezó ese amor. Eso no puedo darlo, susurró Elías sintiendo náuseas. Entonces tu esposa morirá, replicó doña Remedios, con la misma neutralidad con la que podría haber hablado del clima. La enfermedad ya es su dueña. Si la quieres de vuelta, tienes que pagar al dueño, y el dueño soy yo. Dime, Elías, ¿vale la vida de tu esposa una imagen que se desvanece con el tiempo? ¿O esa imagen, ese recuerdo, es más valioso que ella misma? La pregunta era una trampa cruel, diseñada para destrozarlo. ¿Podría Elías vivir sin el recuerdo del primer encuentro con su esposa? ¿Podría verla cada mañana y saber que la ama, pero no recordar la dulzura de aquel primer impacto? ¿Sería ese amor real si le faltaba la raíz? El silencio se hizo interminable. Elías miraba el humo, que ahora le parecía bailar con burla. Podía levantarse, recoger su plata y marcharse, y esperar la muerte de Clara con dignidad. O podía aceptar la transacción más terrible imaginable, vender una parte de su propia identidad para salvar a su otra mitad. Finalmente, el dolor de la desesperación ganó a la conciencia. La imagen de Clara tosiendo y helada valía más que cualquier historia pasada. «Acepto», dijo Elías, y la palabra le supo a tierra. «Bienvenido al trato, Elías», dijo doña Remedios, sus ojos amarillos brillando apenas en la oscuridad. «Ahora siéntate. Para la transacción necesito un conducto. Un objeto que lleve tu esencia y tu dolor hasta mí. Algo que tú hayas tocado y que ella también haya tocado». Elías buscó en sus bolsillos. Sacó un pañuelo de algodón viejo que Clara le había bordado hacía años, con sus iniciales entrelazadas. Lo puso en el tronco frente a doña Remedios. Ella tomó el pañuelo, y por primera vez Elías vio sus manos, delgadas, con venas marcadas, pero firmes. Lo extendió sobre el brasero, sin dejar que tocara el fuego, y el humo inmediatamente se volvió más intenso, más dulce, casi empalagoso, invadiendo los pulmones de Elías. «Ahora concéntrate, no pienses en el futuro, no pienses en la enfermedad, piensa solo en esa pieza. La primera vez, la luz que había, el sonido, la certeza de que era ella. Dámelo, entrégamelo». Elías cerró los ojos
intentando aferrarse a la imagen, pero ya era tarde. El humo de las hierbas, la voz de Remedios, la desesperación y la promesa de curación eran una mezcla que le anestesiaba la voluntad. Pensó en Clara, bajo el sol del mercado de Quiroga, riendo por algo que él había dicho. Intentó retener ese fragmento de risa, de luz, pero mientras más se aferraba, más se sentía deslizarse, como si la memoria estuviera siendo aspirada por el conducto del pañuelo. Un dolor punzante, frío, le perforó la sien derecha. No era un dolor físico de golpe, sino una sensación de extracción, como si un nervio invisible fuera jalado hacia afuera. Se mordió el labio para no gritar, y entonces terminó. El humo se disipó ligeramente. Doña Remedios suspiró. El pañuelo cayó al suelo. Elías abrió los ojos, mareado, con la respiración entrecortada. El dolor había desaparecido, pero en su lugar había un vacío, una ausencia tan palpable que le provocó vértigo. Miró a doña Remedios. ¿Se fue?, preguntó con un hilo de voz. Se fue. Ahora es mío, confirmó ella sin emoción. La curación comenzará al instante en que salgas por esa puerta. Pero antes de irte, Elías, tienes que saber algo más. La vida de tu esposa es frágil. Si la enfermedad regresa o si surge algo peor, necesitarás volver a mí. Y el precio siempre será exponencial. Ella se inclinó hacia adelante. La próxima vez, Elías, no me bastará una simple memoria fundacional. La próxima vez cobraré con el recuerdo de la cara de uno de tus hijos. Elías se levantó como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Salió de la choza sin mirar atrás. Bajó el cerro a la carrera, sin importarle las piedras que le rasgaban los pies. Corría hacia Clara, hacia la vida que había comprado, pero también huía del horror de la deuda que acababa de contraer. Cuando llegó al camino principal, sintió una urgencia extraña. ¿Quién era esa mujer a la que iba a ver? Clara, su esposa. Sí, la amaba, lo sabía. Pero intentó recordar cómo se conocieron, qué había sentido al verla por primera vez. Y no había nada. La imagen estaba totalmente borrada. No había vacío, no había rastro de la lucha, solo una ausencia completa. Era como si su vida hubiera comenzado justo en medio de un capítulo, sin recordar nunca el prólogo. Era un amor sin punto de partida, un cimiento sin piedra angular. Elías regresó a su pueblo 2 días después. Clara estaba viva, y la fiebre había cedido. Estaba débil, pero sonreía. Su vida había sido salvada, pero Elías miró a su esposa y por un instante aterrador se preguntó: ¿cuándo decidí que esta mujer era todo para mí? No lo sabía, solo sabía que lo era. Y ese vacío en su historia era la prueba de la transacción, el recibo de la deuda. Había salvado a su amor, pero a cambio había fundado su vida en una mentira silenciosa, en un principio que solo existía en la mente de una vieja curandera en un cerro olvidado de Michoacán. Y ese, amigo, era solo el inicio de la deuda. Piensa en Elías, piensa en el agujero que dejó en su alma. Si sientes que algo te incomoda o que algo te llama a la oscuridad, te pido solo una cosa. Deja un comentario con la palabra memoria para saber que no estás solo en esta historia, y no mires al reflejo en el cristal de la pantalla. Nunca. Lo que Elías no sabía era que el precio de los recuerdos era solo la entrada a un horror mucho más profundo, y que la enfermedad de Clara, la verdadera, apenas estaba comenzando a manifestarse. No te muevas. La segunda parte está esperando. Y créeme, si has llegado hasta aquí, necesitas saber qué ocurre cuando la curandera decide que la cara de tu hijo es el único remedio que queda. ¿Alguna vez te has despertado justo antes del amanecer con esa certeza fría y pesada de que olvidaste algo absolutamente vital? No algo que tienes que hacer, sino algo que eres,
Un nombre, un lugar, la risa de alguien que sabes que amaste. Imagina que esa sensación no desaparece, que se instala en el centro de tu pecho como un pedazo de hielo que no se derrite. Así, justo así, comenzaba la secuela del trato con doña Candelaria en aquel Michoacán de 1942. El milagro, debo decirte, siempre se cumplía. Si venías con la peste o la locura, ella te curaba. Sus remedios, tisanas amargas y emplastos de raíces oscuras, funcionaban con una efectividad que desafiaba la fe y la ciencia de la época. Pero el pago era inmediato, y la factura se presentaba en la mente, no en el bolsillo. Los que salían de su cabaña, esa construcción de adobe que parecía absorber la luz del sol y el sonido del viento, lo hacían con una salud renovada, sí, pero con un tipo de cojera invisible. Sus pasos eran firmes, pero sus miradas, tú sabes, sus miradas no aterrizaban en el presente, flotaban en un aire que ya no les pertenecía. El primer síntoma era sutil. Era como cuando una polilla ha carcomido la trama de un tapete muy viejo. La figura principal sigue ahí, pero si miras de cerca, hay un hueco, un deshilado que hace que el conjunto se sienta vulnerable. El paciente, llamémosle don Eusebio, un campesino que había ido a curarse de unas fiebres que no lo dejaban trabajar, regresaba a casa con un vigor impresionante. Podía cargar más, trabajar más horas, su piel estaba limpia, pero su esposa notaba algo raro en la cocina. Ella le preguntaba: «Eusebio, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en la fiesta de San Judas, bajo aquel mezquite seco?» Y Eusebio sonreía con la boca, con los ojos, incluso con la frente sudada, pero su respuesta era siempre la misma, dicha con una sinceridad aterradora. «Me han contado que fue hermoso, mujer, pero yo no recuerdo ese mezquite. No era un olvido común, como el de donde dejaste las llaves. Esto era una amputación limpia del alma». Candelaria no tomaba recuerdos triviales. No, ella se llevaba aquellos recuerdos que funcionaban como anclas, los que definían la trayectoria de una vida. La primera vez que lloraste de alegría, el olor exacto de la tierra de tu infancia, el rostro de tu primogénito recién nacido, ese rostro que ningún padre debería olvidar. Cuando el recuerdo se iba, el espacio no quedaba vacío, y ahí es donde residía el horror. Si el recuerdo fuera un mueble, al sacarlo, quedarían marcas en el suelo, polvo. Pero Candelaria, según decían los rumores que ya empezaban a serpentear entre los callejones de terracería, hacía algo más complejo. Ella extraía la memoria y la reemplazaba con una especie de éter frío, un vacío programado. Y este vacío tenía consecuencias físicas. Los hombres y mujeres que habían pagado con fragmentos de su propia historia desarrollaban una incapacidad alarmante para la empatía. ¿Cómo sentir lástima o alegría por la desgracia ajena si ya no puedes recordar el origen de tus propios sentimientos? El miedo se les había evaporado en ciertas áreas. Ya no les preocupaban las tormentas, porque no recordaban el terror de los relámpagos de la niñez. Pero lo más inquietante, escúchame bien, era la sensación de haber sido reescrito. Imagina leer un libro que te encanta, pero un día abres la página favorita y descubres que un párrafo crucial ha sido borrado, tachado por una mano ajena, y en su lugar solo hay un blanco opresivo que de alguna manera encaja perfectamente en la historia, pero no es tuyo. El pueblo comenzó a cambiar lentamente, como una estatua erosionada por el viento. Los viejos que habían pagado para curar sus dolores de huesos ya no podían recordar la calidez de sus propias bodas, solo la frialdad de la cama en la que dormían solos ahora. Las madres que habían sacrificado un recuerdo para que sus hijos vivieran, ahora miraban a esos niños con una distancia impuesta, como si vieran a un vecino querido, no a su propia sangre. La paranoia era el pan de cada día.
La gente se miraba a los ojos tratando de adivinar qué parte faltaba en el otro. ¿Qué pedazo de la vida de María se había llevado Candelaria? La sensación del primer beso, la cara de su padre antes de morir y lo peor. ¿Qué estaba haciendo Candelaria con eso? Se rumoreaba que la curandera vivía en una constante borrachera de vidas ajenas, que en las noches de luna nueva, cuando el silencio del campo era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo, ella se sentaba frente a su brasero y dejaba que los recuerdos robados la inundaran. No los destruía, los coleccionaba. Piensa en esto, si te atreves a seguir conmigo en esta oscuridad. Piensa en la posibilidad de que tus momentos más tiernos, tus errores más vergonzosos, tus triunfos más íntimos, no sean solo tuyos, sino que alguien más los esté utilizando para sentirse más vivo, o peor, para entenderte mejor que tú mismo. La gente aseguraba que al verla, doña Candelaria proyectaba una extraña familiaridad. Su risa, rara vez escuchada, resonaba a veces como la carcajada perdida de un borrachito del pueblo. Sus gestos, la forma en que se acomodaba el rebozo, a veces recordaba el tic nervioso de la viuda del herrero. Ella no solo curaba y cobraba, se estaba convirtiendo en un mosaico viviente, hecho de retazos de las almas que ella había vaciado. Ella se hacía más Michoacán, más pueblo, a medida que el pueblo se hacía menos sí mismo. La casa de Candelaria se había vuelto un imán de rarezas. No era que vieras fantasmas, no. Lo que veías eran sombras de experiencia. Algunos juraban haber visto la silueta de un hombre joven bailando solo en la ventana, a pesar de que Candelaria vivía sola y era vieja. Otros escuchaban el sonido del mar, ese rumor constante de las olas, un sonido imposible en el interior seco y montañoso de Michoacán, pero que coincidía con el recuerdo que se le había extraído a don Lázaro, un viejo marinero que terminó sus días en el campo. Lo más terrible para aquellos que habían pagado era la confrontación con su propia memoria vaciada. Intentaban llenar el hueco con mentiras o con historias que les contaban los demás. Pero al intentar recordar un evento clave que ya no poseían, sentían una especie de náusea mental, una repulsión instintiva hacia ese espacio frío. Era como si su propia mente les gritara: «Cuidado, no pises ahí, porque no hay suelo». La necesidad de enfrentar a Candelaria crecía, pero el miedo a enfrentarla era aún mayor, porque ahora entendían su poder. Ella no solo te quitaba un recuerdo, te quitaba el fundamento para luchar. ¿Cómo protestas por un robo si ya no recuerdas por qué ese objeto era tan valioso? La culpa se extendió, especialmente entre las mujeres. Había quienes, para salvar a sus hijos de una enfermedad terminal, habían entregado el recuerdo de su propia madre, y ahora, cuando pensaban en la figura materna, no sentían ni amor ni pena, solo una descripción clínica fría. Eran madres sin abuelas, eran hijas sin raíces. Si tú estás escuchando esto en la quietud de tu habitación y sientes ese escalofrío que no es de frío, sino de reconocimiento, quédate. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de Michoacán en 1942, es sobre lo que guardamos y lo que nos hace vulnerables. Si te atreves a continuar esta inmersión en la oscuridad de la memoria robada, quizás sea buen momento para sellar este pacto, si entiendes lo que quiero decir con el silencio y la noche que nos rodea. Los pacientes de Candelaria, ahora sus deudores involuntarios, empezaron a comportarse de forma extraña en el pueblo. Se les veía caminar por la calle, tocándose constantemente la sien o la base del cuello, como si buscaran un interruptor para encender de nuevo una parte de su cerebro que se había apagado. Pero había algo más oscuro. La energía vital que Candelaria extraía parecía transformarse en una especie de protección para ella. Si alguien intentaba hacerle daño, el intento fallaba de maneras absurdas.
Un grupo de hombres cansados de ver cómo sus vecinos se convertían en cascarones, se armó de valor y fue a incendiar su cabaña. Llevaban antorchas, estaban ebrios de rabia y mezcal. Cuando llegaron al claro, la cabaña estaba en silencio, la luna apenas un gancho pálido en el cielo. Uno de ellos, el más envalentonado, tiró su antorcha encendida hacia el techo de palma. Pero la antorcha, al tocar el aire sobre la casa, no cayó al techo, simplemente se detuvo. Flotó por un instante y luego, en lugar de prender el fuego esperado, la llama se encogió sobre sí misma y se apagó con un silbido minúsculo, como si el aire alrededor de la cabaña fuera denso y repeliera el calor. Los hombres, aterrados, intentaron huir, pero al darse la vuelta se encontraron en un laberinto mental. No podían recordar la dirección del pueblo, ni siquiera podían recordar la forma de su propio machete que llevaban en la mano. Uno de ellos gritó el nombre de su esposa y se dio cuenta, en medio de aquel terror helado, de que no podía visualizar su rostro, solo una vaga impresión, como una foto vieja y borrosa. Candelaria no había necesitado salir de su cabaña. Los recuerdos robados actuaban como un muro, una neblina psíquica que desarmaba la voluntad y la orientación de cualquiera que se acercara con malas intenciones. Y entonces comenzaron a teorizar sobre la verdadera naturaleza de la deuda. No era un simple intercambio terapéutico, era una inversión. Candelaria no solo tomaba recuerdos, tomaba el potencial que esos recuerdos otorgaban. Si te quitaba el recuerdo de tu fracaso más grande, también te quitaba la sabiduría y la precaución que ese fracaso te había enseñado. Si te quitaba el recuerdo de tu gran amor, te dejaba incapaz de reconocer la traición o de sentir la alegría plena de la lealtad. Estaban siendo vaciados de las capas protectoras de la experiencia. Se estaban convirtiendo en seres planos, sin profundidad. Y lo más perverso de todo es que, al carecer de esos recuerdos, ya no sentían una gran necesidad de recuperarlos. Los pocos que conservaban su memoria completa, aquellos que aún no habían necesitado los servicios de la curandera, eran los únicos que veían el peligro real. Eran los testigos del lento suicidio social del pueblo. Veían cómo los vecinos se saludaban sin reconocerse realmente, cómo las historias familiares se distorsionaban y cómo el miedo se había transformado en una resignación sombría. Si has llegado hasta aquí y sientes esta especie de frío en la nuca, como si algo estuviera respirando justo detrás de ti, detente un momento. Piensa en qué recuerdo jamás entregarías. Ese es el recuerdo que te mantiene atado a tu propia realidad. Si has sentido esta clase de vacío o esta duda sobre tu propia historia, quizás compartir una simple palabra como vacío o no estoy solo abajo podría romper el silencio, aunque solo sea por un instante. Pero te lo advierto, ten cuidado con quien compartes esta historia. No todos deberían escucharla en soledad. El clímax de esta segunda parte, sin llegar al final, es la aceptación de la gente, la resignación al hueco. La vida continuaba en Michoacán, 1942, pero era una vida superficial, sin resonancia. Y doña Candelaria, aquella anciana en la cabaña aislada, se sentaba con sus tesoros. Imagina que ella tenía literalmente un archivo mental de la vida de todos sus vecinos. Sabía exactamente qué botón presionar, qué historia contar para manipular a cualquiera, porque ella poseía sus cimientos emocionales. Ella había dejado de ser una curandera, se había convertido en la guardiana de la psique colectiva, la señora de las historias perdidas. Y el pueblo funcionaba, las cosechas se daban, los niños crecían, pero era un funcionamiento mecánico, sin el matiz de la vida verdadera. Eran como relojes que daban la hora correcta, pero cuyos engranajes estaban hechos de cristal helado, no de metal tibio. Y lo peor, lo que nos lleva inexorablemente al final, es la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todos sentían al caer la noche,
justo antes de que el sueño se llevara el poco recuerdo que les quedaba. Si Candelaria no necesitaba el dinero, y si el precio era la memoria, ¿qué estaba construyendo con todos esos fragmentos robados de almas? ¿Y qué pasaría con el pueblo cuando ya no quedara nada que robar? El aire en torno a la cabaña de Candelaria ya no olía a hierbas curativas ni a humo de ocote. Olía, a veces, a ozono, a electricidad, o si te acercabas lo suficiente, olía a polvo fino y a papel viejo, como si miles de diarios se estuvieran desintegrando lentamente en un rincón. Y recuerda, la última cosa que los pacientes veían antes de salir de su presencia, justo al sentir el frío de la pérdida, era la sonrisa de Candelaria. Una sonrisa que no era la suya, era una sonrisa que lo juraban, se sentía prestada, una sonrisa hecha con pedazos de la alegría de cientos de hombres y mujeres. Y esa sonrisa, te lo prometo, era la cosa más aterradora que el cielo de Michoacán había presenciado jamás. Ahora mira tu propia sonrisa en el espejo. ¿Estás seguro de que te pertenece por completo? ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada y has sentido que aunque la habitación está oscura, hay algo que te falta, algo que se desvaneció entre el sueño y la vigilia? No hablo de un objeto, hablo de un ancla, de ese recuerdo vital que te dice quién eres. Presta atención, porque hemos llegado a la parte del relato donde el silencio pesa más que la confesión. Si has llegado hasta aquí, si has aguantado el peso de lo que doña Elvira hacía en el corazón de Michoacán en 1942, entonces necesitas saber el costo final. Necesitas ver la factura que se paga cuando la vida es comprada con lo irreemplazable. Y te advierto, si estás solo, enciende una luz, no por el miedo a la oscuridad, sino por el miedo a ver demasiado claro lo que ya no está. El hombre, el desesperado que había acudido a ella buscando la curación para su mal que los doctores de Morelia no podían ni nombrar, regresó a su casa. Sí, regresó, y el mal se había ido. Su cuerpo ya no se doblaba por el dolor punzante, la tos seca había desaparecido y el color había vuelto a sus mejillas demacradas. Sus vecinos lo saludaron con asombro. Su esposa lloró de alivio. Sus hijos se colgaron de sus piernas celebrando al padre que creían perdido, pero la celebración no duró más de 2 días. 2 días de una dicha vacía, densa y extraña. Porque él estaba curado, pero no era él. Cuando su esposa, María, le sirvió sus amadas corundas, él las miró como si fueran una piedra extraña, preguntando con voz plana para qué servía esa masa de maíz. María rió, nerviosa, pensando que era una broma de mal gusto, un juego macabro después de la enfermedad. Le recordó que eran sus corundas favoritas, las que le preparaba desde que eran novios, las que solo ella sabía hacer con el toque exacto de ceniza y manteca. Él solo parpadeó. No había reconocimiento en sus ojos. No había ese destello de historia compartida que vive en las pupilas de los amantes. Sus ojos, antes llenos de la dureza de la vida en el campo y la calidez del hogar, eran ahora como 2 ventanas recién pintadas sin dejar ver nada de lo que había dentro. Una superficie lisa e impenetrable. La pérdida inicial fue sutil, pero se aceleró con una velocidad aterradora. Al principio, olvidó la cara de su hija menor, luego el nombre de su pueblo, después el camino para llegar a su propia milpa. Los recuerdos que doña Elvira había extraído no eran fragmentos aleatorios, eran los cimientos de su identidad, las emociones que justificaban su existencia, el pegamento que lo unía al mundo. La curandera no tomaba trivialidades, ella cobraba con los anclajes del alma. ¿Sabes lo que es la memoria? Es la suma de tus errores, tus triunfos, tu primer beso, el olor de tu madre, el sonido de la lluvia en un tejado específico. Si pierdes la historia de tu dolor, ¿cómo reconoces la alegría? Si pierdes el recuerdo de tu amor,
¿Quién es la persona que duerme a tu lado? El hombre se convirtió en un huésped mudo dentro de su propia casa. No recordaba su oficio de alfarero, rompió el torno, olvidó la manera de trabajar el barro, no recordaba las canciones que le cantaba a María. Cuando trataron de ponerle en las manos su guitarra, la sostuvo como si fuera una pala desconocida. Se sentaba en la esquina del patio, observando el sol subir y bajar. Y si le preguntabas qué pensaba, solo podía responder, nada, solo luz. Esto fue lo que realmente aterrorizó al pueblo, no la enfermedad, sino la cura. El hombre viviente, sin alma ni historia, era una advertencia silenciosa mucho más eficaz que cualquier grito. Era la prueba de que doña Elvira no solo sanaba, sino que también desmantelaba. Ella te devolvía la carne, pero se quedaba con el espíritu, y lo peor era que el hombre no sufría por la pérdida. No sentía dolor, ni tristeza, ni anhelo. Estaba en paz, una paz terrible. La paz que solo llega cuando ya no queda nada que perder, porque no hay nada que recordar. El rumor se esparció como una plaga de ceniza. La curandera cobraba con el pasado de la gente para pagar su propio futuro. Y es aquí donde el miedo se hace físico, donde la curiosidad te obliga a mirar a través de esa puerta que sabes que debería permanecer cerrada. Hubo una mujer en el pueblo, la prima de María, llamada Sofía, que era más valiente o más terca, o quizás simplemente más paranoica. Ella no podía aceptar que su primo estuviera condenado a una vida de olvido indoloro. Ella decidió vigilar a doña Elvira, no de día, cuando la curandera recibía a sus suplicantes, sino en la noche más oscura, cuando el aire de Michoacán se vuelve pesado y huele a tierra mojada y a misterio. Sofía se escondió detrás de los nopales, cerca del pequeño jacal de la curandera. Eran las 3 de la mañana, la hora en la que los sueños son más profundos y las verdades más crueles. Desde su escondite, Sofía pudo ver una luz tenue y azulada que se filtraba por las rendijas de la pared. No era fuego, era una luminiscencia fría, casi fantasmal. Lo que Sofía presenció esa noche fue el clímax de la transacción, el ritual final. Doña Elvira estaba sentada en el centro de su choza, sobre una estera tejida con fibras que parecían muertas. Frente a ella no había hierbas ni incienso, sino una serie de objetos pequeños, pulidos y oscuros, que Sofía identificó de inmediato. Eran trozos de ámbar viejo, casi negro, y dentro de cada trozo parecía haber una neblina atrapada. No era un mineral, eran los recuerdos condensados, eran las historias que ella había extraído a lo largo de los años. Sofía observó cómo doña Elvira tomaba uno de los trozos de ámbar, el que había pagado la curación del hombre desmemoriado. Lo sostenía entre sus dedos largos y delgados, y lo acercaba lentamente a sus labios. No lo comía, lo inhalaba. Mientras lo hacía, la luz azul se intensificaba, y Sofía pudo escuchar, o más bien sentir, un susurro complejo, una cacofonía de voces que no eran la de doña Elvira. Eran risas infantiles, gritos de parto, el sonido de una campana de iglesia, el lamento por un funeral. Era una vida entera, condensada y audible, y mientras esos sonidos entraban en ella, el rostro de doña Elvira, usualmente marcado por la dureza del tiempo, se suavizaba. Por un instante, solo un instante aterrador, Sofía vio en el rostro de la anciana una juventud radiante, fugaz, casi obscena. La curandera no estaba coleccionando memorias para venderlas o para usarlas como medicina. Ella las estaba consumiendo. Estaba bebiendo el éter vital de sus pacientes para renovar su propio ser. Ella no era una curandera. Era un vampiro psíquico que cobraba con años de vida emocional. Ella se mantenía joven, fuerte, y sabía todo lo que sus víctimas habían sabido. Ella no solo poseía su pasado, sino que ahora
era una amalgama de todos los que habían recurrido a su desesperada ayuda. La revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un rayo en medio de la quietud. Se dio cuenta de que doña Elvira no era inmortal por magia, sino por acumulación. Cada vez que alguien le pagaba un recuerdo, ella extendía su propia existencia, añadiendo un ladrillo emocional a su propia identidad monolítica. ¿Cuántas vidas había vivido ya? ¿Cuántas historias había robado para no tener que vivir la suya propia? Sofía no se movió, aterrada de ser descubierta. Sentía un frío helado en la espalda que no era propio de la noche de Michoacán. La curandera terminó su ritual, soltó un suspiro largo y satisfecho, y al hacerlo, la luz azul se disipó. El trozo de ámbar cayó al suelo, ya no nebuloso, sino totalmente transparente, vacío, como una cáscara. Esta es la verdad incómoda. Si sobrevives a la enfermedad por medio de un pacto con la memoria, te conviertes en un recipiente vacío. La curandera te devuelve la salud para que puedas seguir existiendo físicamente, alimentando la rueda del tiempo, mientras ella se lleva el motor que te hacía humano. Sofía, temblando, regresó al pueblo antes del amanecer. Contó su historia a María. Nadie la creyó del todo. ¿Cómo iban a creer en la existencia de un ser que se alimentaba de la añoranza? Era más fácil aceptar la locura del hombre desmemoriado que la maldad calculada de la mujer que lo había curado. Poco después de esto, doña Elvira desapareció. No hubo fuego, ni muerte, ni despedida. Una mañana, su jacal estaba vacío. Simplemente se fue, llevando consigo su caja de ámbar llena de pasados ajenos. Se rumoró que se había ido al norte, buscando nuevos pueblos, nuevas desesperaciones. Dejó atrás un rastro de cáscaras humanas, gente curada de sus males físicos, pero condenada a una vida de perpetuo presente, incapaces de aprender de ayer o soñar con mañana. El hombre que pagó con sus recuerdos vivió muchos años más. Caminaba lentamente, sin prisa, sin metas. Era inofensivo, pero inquietante. Sus ojos no veían el mundo, lo registraban. Se sentaba al sol y al morir, su esposa María dijo que había muerto tranquilo, porque nunca supo quién era ni quién había perdido. La verdadera condena de doña Elvira, la razón por la que el horror se mantuvo vivo en Michoacán, fue que ella nunca mató. Solo vaciaba a la gente, dejándolos como testimonio viviente de su poder. Un recordatorio constante de que a veces la peor cura es no morir. Ahora, pensemos en ti, en nosotros, en la manera en que el tiempo nos arranca cosas sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces has intentado recordar un momento crucial de tu infancia y la imagen es borrosa o el sentimiento se ha ido? ¿Cuántas veces has sentido una punzada de nostalgia por algo que sabes que nunca experimentaste, una tristeza sin causa, un fragmento de una vida que no es tuya? Si este relato te ha dejado una incomodidad profunda, te aconsejo que no lo abandones ahora. Quédate hasta el final. Y si valoras estas historias prohibidas que se susurran en la oscuridad, demuéstralo con una suscripción. Es nuestro pacto silencioso. Yo te cuento lo que no debes saber, y tú me aseguras que habrá alguien más para escuchar. Porque esta es la pregunta que te dejo, mientras la oscuridad de la historia se condensa. ¿Y si doña Elvira no está tan lejos como pensamos? Ella no necesita que vayas a Michoacán en 1942. Ella solo necesita que estés desesperado. Necesita que estés al borde del colapso, que tu salud física o mental te esté abandonando. Hoy en día, ella podría ser cualquier figura de sanación rápida y milagrosa, cualquier atajo que te prometa alivio inmediato a cambio de un costo intangible. Piensa en los momentos más brillantes de tu vida, los más felices, los que definen quién eres, los que te hacen sonreír en la soledad. Si tuvieras que entregarlos uno por uno a cambio de una vida larga y sin dolor, ¿lo harías?
cambiarías el recuerdo de la risa de tus hijos por una garantía de que no tendrás cáncer. ¿Cambiarías el recuerdo de tus padres por la promesa de la riqueza eterna? El verdadero terror es que en la desesperación muchos de nosotros, incluyéndote a ti, lo haríamos. Y es entonces cuando te das cuenta de que lo más valioso que posees no es tu cuerpo, ni tus posesiones, ni tu futuro. Es esa suma imperfecta, caótica y dolorosa de todo lo que has vivido. Es tu memoria. Si ella te la quita, no te mata. Te convierte en una sombra, un autómata perfecto, que camina por un mundo que no comprende, sin la posibilidad de amar. Porque el amor, amigo mío, es la memoria de la ternura. Ahora, en este silencio que ha dejado la historia, si sientes que algo se mueve detrás de ti, o si tienes un repentino recuerdo que sabes que no es tuyo, no te muevas. Solo escúchalo. Y si alguna vez has sentido un vacío así, déjame una palabra en los comentarios. Solo di recuerdo o estoy solo, para que sepamos que no fuiste el único que escuchó este pacto de medianoche. Ella sigue buscando. Ella sigue esperando la desesperación para recolectar el ámbar. Y te aseguro que en este instante ella está mucho más cerca de lo que piensas. Si cierras los ojos ahora, ¿podrías nombrar sin dudar los 5 recuerdos más importantes de tu vida? Guárdalos bien, porque si no los recuerdas tú, quizás pronto los recuerde alguien más por ti. Y te aseguro que ese olor a tierra mojada, esa mezcla de incienso y aire frío que a veces sientes en la noche, no es el clima. Es ella pasando, oliendo la riqueza que aún llevas dentro. Ahora mira tu mano. ¿Recuerdas cómo la conseguiste? ¿De quién la tomaste la primera vez? ¿Estás seguro de que es tu mano? Duerme tranquilo, si puedes, pero antes de apagar la luz, recuerda que todo lo que tienes, ella puede cobrártelo, y que hay una risa, muy antigua, que se escuchó por última vez en un jacal solitario de Michoacán, que está a punto de resonar en el eco de tu propia casa, y esa risa no es tuya.